Portions of this video contain unlicensed and copyrighted material. The views expressed in this video do not necessarily reflect the views of the copyright holders of such material. Missing Links is not held in copyright and may be freely distributed in any format and through any medium. No profits may ever be made from the sale or reproduction of this video. Two suspects are in FBI custody after a truckload of explosives was discovered around the George Washington Bridge. El Afer Lavon fue una operación terrorista israelí en Egipto conocida como Operación Susana, en la que objetivos egipcios, estadounidenses y británicos fueron atacados con bombas israelíes en el verano de 1954. A principios de los años 50, Estados Unidos se acercaba amistosamente a Egipto e intentaba convencer a los británicos de que abandonasen el canal de Suez después de controlarlo durante casi 20 años. El estado de apartheid de Israel no toleraría que los británicos se fueran del canal, y elementos dentro de Israel empezaron a planificar diversos ataques terroristas contra objetivos británicos, estadounidenses e israelíes. La culpa de estos ataques sería cargada sobre los musulmanes, para así incitar la ira de los estadounidenses y británicos contra el Islam y amargar las relaciones con Egipto. Este plan de una serie de autoatentados de bandera falsa fue bautizado con el nombre en código de Operación Susana. Un grupo de judíos egipcios fueron reclutados para llevar a cabo los ataques. Los judíos reclutados, residentes en Egipto, se denominaron los Sayanim. La primera bomba estalló el 2 de julio de 1954 en una oficina de correos de Alejandría. El 11 de julio las negociaciones anglo-egipcias fueron prorrogadas a pesar de que los británicos aseguraron a los israelíes que los egipcios no recibirían armamento. El 14 de julio los terroristas israelíes atacaron con una bomba las bibliotecas de la Agencia de Información de Estados Unidos en El Cairo y Alejandría. Sin embargo, ese mismo día, el detonador de una bomba de fósforo explotó inadvertidamente en el bolsillo de Philip Nathanson, uno de los terroristas israelíes, cuando entraba en el cine Rio de Alejandría, de propiedad británica. Nathanson fue detenido y su confesión provocó el desmantelamiento de la operación. Sin embargo, mientras se investigaba al grupo terrorista, los judíos provocaron incendios en dos cines de El Cairo, la oficina central de correos y la estación central de tren. Después de revelado todo el complot, los medios se dedicaron a tratarlo como una ridícula teoría de conspiración antisemítica. Estos ataques son una táctica común de los sionistas. Para más información sobre estas operaciones de bandera falsa, por favor, lee el libro del patriota judío estadounidense Jack Bernstein, La vida de un judío americano en el Israel racista y marxista. Este judío honesto y admirable fue asesinado por el Mossad israelí mientras los juicios sobre la trama llamaban cada vez más la atención del público egipcio. Israel fue obligado a intervenir para controlar la situación. Las autoridades de inteligencia israelíes declararon que las autoridades egipcias conocían de antemano los planes de los ataques y permitieron que se llevasen a cabo. Además, usaron como cabeza de turco al ministro de Defensa israelí Pinhas Lavon, echándole toda la culpa por los ataques y evitando así el desenmascaramiento del verdadero grupo dentro del Estado apartheid de Israel, que planificó la Operación Susana y varios otros ataques terroristas de bandera falsa. Pero esta no sería la última vez que el supuesto aliado y amigo de Estados Unidos, además de ser el mayor recipiente
recipiente de ayudas económicas atacaría a los Estados Unidos de América. It looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. El 8 de junio de 1967 hacía un día despejado con visibilidad total. Un día tan bonito que mientras el USS Liberty descansaba en aguas internacionales a 14 millas al norte de la península Sinai, los marineros tomaban el sol en la cubierta. Pero no iba a ser un día tan tranquilo como parecía. El 8 de julio también marcaba el cuarto día de la Guerra de los 6 días, que enfrentó a Israel con Siria, Egipto y Jordania. El US Liberty se dedicaba a controlar electrónicamente la situación en Oriente Medio. Era un buque de carga que había sido convertido en una nave de escuchas por la agencia estadounidense NSA. Era la nave más sofisticada, única e identificable del mundo en su día, en la que destacaban docenas de antenas y equipos de la tecnología más avanzada de entonces, con capacidad para mantener contacto con el Pentágono en tiempo real las 24 horas. Además, en lo alto de un mástil del Liberty se alzaba una bandera estadounidense de 2 por 3 metros y se veían claramente las insignias del buque recientemente pintadas en proa y popa. El Liberty no llevaba armamento con la excepción de 4 ametralladoras. Estos detalles son importantes de considerar porque mientras el Liberty flotaba en aguas internacionales claramente identificable, fue sobrevolado una docena de veces por un escuadrón de aviones de guerra israelíes. Los aviones sobrevolaban a muy baja altura, a menos de 100 metros, tanto que los marineros que se bañaban en la cubierta saludaban a los pilotos israelíes. Como más tarde demostraremos, el comandante israelí del escuadrón de aviones no solo identificó al barco por radio como americano, sino que lo identificó específicamente como el US Liberty. A pesar de que supiesen perfectamente de la identidad y actividad del Liberty, a las 14 horas, 3 de los cazas israelíes atacaron al Liberty con cohetes ametralladoras. Al principio destruyeron las antenas, sistemas de comunicación y perforaron la bandera estadounidense con múltiples agujeros. Enseguida, para identificar mejor al barco, alzaron otra bandera aún más grande, de más de 2 por 4 metros. A pesar de ello, el ataque israelí prosiguió y los aviones bombardearon al barco con el agente inflamatorio napalm, quemando vivos a los marineros a bordo del barco. Mientras sucedía el ataque, los operadores de radio a bordo transmitieron el SOS pidiendo al cese de las hostilidades y ayuda, pero ninguno de sus llamamientos de socorro se escucharon porque los israelíes habían bloqueado los 5 canales de radio del Liberty. Esto demuestra claramente que los atacantes sabían perfectamente a quién estaban atacando con anterioridad, ya que no es posible bloquear las frecuencias de radio de manera espontánea. Sin posibilidad de pedir ayuda y con 8 marineros ya muertos y otros 100 heridos, incluido el comandante. El Liberty se quedó a la deriva, sin defensas y aislado del resto del mundo. Pronto llegaron 3 lanchas torpederas israelíes. El barco ya en llamas fue atacado de nuevo con torpedos, matando a otros 25 marineros. Mientras bomberos y personal intentaban extinguir los incendios y salvar a su barco y a la tripulación, el Liberty fue repetidamente atacado con ametralladoras de aviones israelíes. Parecía inevitable el hundimiento, tanto que se dio la orden de abandonar el barco y la tripulación empezó a lanzar las balsas salvavidas. Los heridos fueron los primeros en ser puestos en las balsas salvavidas, que fueron ametrallados, a su vez, por los israelíes, que se aseguraron así de que nadie escapara. Cuando los avisos del ataque llegaron a la Casa Blanca, el presidente Johnson asumió que fueron los egipcios quienes atacaron. Siguiendo el protocolo reglamentario, ordenó el envío de cazas estadounidenses que hubieran tardado 40 minutos de llegar al lugar. Pero cuando el presidente descubrió que eran los israelíes quienes habían atacado, canceló la intervención y el rescate. En otras palabras, aviones Phantom de la Sexta Flota ya en rumbo hacia el Liberty fueron ordenados a replegarse y volver a los portaaviones América y Saratoga. Pero no se puede echar toda la culpa al presidente Johnson. El secretario de Defensa, Robert McNamara,
y el consejero de Seguridad Nacional, Walter Rostel, al principio ordenaron la intervención inmediata hasta que descubrieron que el ataque se originó en la base Haifa de Israel. Entonces McNamara suspendió el rescate. De hecho, más tarde se informó que McNamara se había enfurecido al descubrir que operadores de radio de Liberty lograron contactar con otro barco, el USS America, y de manera furiosa McNamara dio la orden: diles a la sexta flota que regresen esos aviones inmediatamente. Debido a esta traición, el Liberty tuvo que esperar 16 horas para ser rescatado. Esta fue la única vez en la historia de la Armada estadounidense en la que un rescate fue abortado mientras un buque estadounidense estaba siendo atacado. En total, el ataque al Liberty, un barco que apenas se movía ni tenía manera de defenderse, duró 2 horas, igual que el ataque a Pearl Harbor. 821 perforaciones, resultados de armamento pesado, se encontraron en el Liberty, procedentes de cohetes de aviones, artillería y torpedos, y más de 3.000 perforaciones procedentes de ametralladoras. Mucho más trágico es que los israelíes mataron a 34 estadounidenses y lesionaron a más de 170 en lo que fue la mayor pérdida de vidas de la Armada desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el secretario de Estado Dean Ross y el almirante de Estado Mayor denunciaron el ataque como intencionado, hasta hoy nadie, ni israelí ni estadounidense, ha sido acusado. Well, the thoughts that always come back to us time and time again is how this thing is still being covered up after 40 years. And we know without doubt from the circumstances that it was a deliberate attack. Anyone who looks carefully at the details knows that it was deliberate, and that includes such people as Dean Rusk, as Secretary of State, and all of the heads of all of the intelligence organizations. ¿Se puede demostrar que los comentarios de James Ernst son ciertos? Seguidamente algunas citas para su consideración. De la CIA, debido a la claridad y contundencia de las transcripciones de las conversaciones interceptadas de los pilotos israelíes durante el ataque a Liberty, la duda sobre si fue intencionado o no el ataque no es un asunto discutido dentro de la agencia. Teniente General William Ed O'Donnell, anterior directivo de la National Security Agency, en una entrevista con David Walsh el 3 de marzo del 2003, en testimonio a los procedimientos del Instituto Naval en junio de 2003. Iman rotundamente negó la tesis Crisol de que el ataque fuese un accidente. Es sencillamente demasiado difícil de creer que el Liberty no fuese correctamente identificado, según los testimonios de oficiales de la NSA que en el momento del ataque tenían conocimiento de las comunicaciones interceptadas. Ningún oficial de la NSA negaba esta conclusión de que el ataque fue intencionado. El almirante de la Armada de Estados Unidos, Bobby Ray Inman, director de la NSA 1977-1981, declarando en los procedimientos de junio de 2003. Te puedo decir con total certeza, por las comunicaciones interceptadas, que ellos sabían que atacaban a un buque estadounidense. Oliver Kirby, anterior vicedirector de operaciones y producción de la NSA. Kirby participó en la investigación del ataque por parte de la NSA y revisó las traducciones de las comunicaciones interceptadas entre pilotos y sus bases, que demuestran rotundamente que sabían que su objetivo fue un buque estadounidense. Kirby se considera el padrino de los programas de intercepción de los dos buques de escuchas USS Liberty y Pueblo. Entrevistas telefónicas con James Ernst y David Walsh para los procedimientos de fuego amistoso de junio de 2003. En un mensaje escrito a mano por el vicedirector de la NSA, Luis Tordella, el 26 de agosto de 1967, en reacción a la decisión del tribunal israelí de exonerar a los judíos de toda culpa por haber atacado al Liberty, dice en palabras textuales: "Un buen blanqueo para un grupo de gilipollas, ineptos, ignorantes y estúpidos".
Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Ya conocemos las muchas y variadas teorías de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La historia oficial del 11S pretende que un grupo de extremistas o terroristas conocidos como Al-Qaeda, que literalmente significa la base, planificó y llevó a cabo los ataques. Pero otras versiones nos informan de que entre los responsables se incluyen el presidente George Bush, el vicepresidente Dick Cheney y una variedad de otros elementos criminales dentro del gobierno estadounidense. Ambos conceptos son centrales en la historia del 11S y generan mucho debate sobre qué realmente sucedió. Algunas versiones reclaman que el impacto de dos aviones y el resultante incendio provocado por el combustible de aviación, el queroseno, hizo caer 3 edificios de estructuras de acero y hormigón armado, los edificios World Trade Center 1, 2 y 7. Otras versiones declaran que fueron demoliciones controladas hechas por explosivos previamente colocados dentro de los edificios, mientras otras hablan de armas de energía dirigida capaces de pulverizar los edificios. Otras posibilidades incluyen el uso de bombas nucleares en miniatura o dispositivos nucleares tácticos colocados en las bases de los edificios. Incluso se habla de imágenes falsas generadas para engañar al mundo entero. No es la intención de este vídeo comprobar o desmentir ninguna de las distintas teorías o la ciencia que explique cómo se demolieron las torres aquel día. Nuestra intención en este capítulo es demostrar quién fue responsable de este asesinato en masa de estadounidenses. Examinaremos un grupo de personas que componen una mafia corrosiva que comparte una cohesión racista y religiosa. Demostraremos cómo las teorías falsas o erróneas benefician a este grupo y cómo el crimen del 11S ha sido el catalizador y base para que esta mafia de élite continúe cometiendo otros crímenes mucho mayores. Ya es hora de que nos demos cuenta de lo que realmente sucedió el 11 de septiembre del 2001, porque el futuro de la humanidad depende de ello. Hay dos documentos fundamentales para entender la planificación de los acontecimientos del 11S. El primero se titula A Green Brick, una nueva estrategia para la adquisición del dominio, alias ACB-DOC. El ACB-DOC fue creado en Israel en el IASPS. El fundamento del documento describe un plan sistemático para la conquista de Oriente Medio a través de la creación de un aliado perfecto de Estados Unidos en Israel. El ACB-DOC fue copiado por el grupo de presión neoconservador para la creación del documento PENAC. Los mismos autores judíos del ACB-DOC escribieron el documento PENAC subtitulado La reconstrucción de las defensas de Estados Unidos, en el que proponen un evento catalizador como un nuevo Pearl Harbor.
Al principio el PENAC se consideraba un think tank o grupo de presión republicano, pero más tarde se denominó como neocon o neoconservador. La realidad es que el término neocon es sencillamente otra capa de cebolla que encubre la red judía criminal. Mientras se siga llamando a la red cualquier cosa que no sea específicamente una red criminal judía, entonces su mayor poder, lo que es su cohesión racista, se mantendrá encubierto. El PENAC no fue un think tank neocon ni siquiera sionista, sino un think tank criminal judío. Esta red criminal existía mucho antes del sistema sionista. Por lo tanto, es apropiado y necesario que se refiera a ella como tal, es decir, la red criminal judía y no como sionismo, aunque a veces este término también se emplea. El PENAC está compuesto por varios personajes criminales, pero no te equivoques, su función principal es la de servir a los intereses de la mafia judía y el Estado terrorista de Israel. Algunos de los miembros del PENAC son Eliot Abrams, Paula Dobrionski, Robert Kagan, William Kristol, Richard Perle, Peter Rothman, William Snyder Jr. y Paul Wolfowitz. Los preparativos para el 11S no trataron solamente de cómo sería diseñado, sino cómo la energía resultante del enfado socioeconómico y emocional podría ser dirigida y utilizada en beneficio de la cábala criminal. La política estadounidense se convertiría en la política neocon. Sin embargo, el término neocon es una distracción, ya que de lo que realmente estamos hablando es de los objetivos de una élite judía racista y de los centenares de miles de judíos comunes que sirven a esa red masiva sionista. La estructura de poder que canalizaría la fuerza eruptiva del 11S se ve en las tres categorías interrelacionadas. La primera es los ingenieros de la política de defensa, con los miembros Paul Wolfowitz, Richard Perle, Douglas Feith, Eliot Abrams y David Wurmsen. Este grupo se encargó de orquestar las actividades preventivas en Oriente Medio para la reforma o reconstrucción de esa región según sus intereses. Otros objetivos principales del grupo fueron conseguir grandes aumentos en la ayuda económica de Estados Unidos a Israel, promover el desarrollo conjunto de armamentos, crear nuevas oportunidades de negocio para la seguridad en Estados Unidos y la justificación del genocidio de los palestinos y la ocupación y conquista total de Palestina. Los medios con los que conseguirían estos objetivos serían su inclusión en think tanks, consejos de la política de la defensa, corporaciones contratistas del Pentágono, los medios de comunicación y bancos de inversión. El segundo brazo de la cábala se compone de los agentes de prensa pro-Israel, David Brooks, Lawrence Kaplan, William Kristol y Norman Podhoretz, entre otros. Sus objetivos: generar la idea de que el Islam representa una amenaza, corromper a todos los gobiernos árabes o restarles legitimidad, y legitimizar iniciativas de paz y, como primera prioridad, asegurar que el objetivo estratégico estadounidense sea defender a Israel. Esto se consiguió a través del American Enterprise Institute, el Jewish Institute for National Security, JINSA, la Heritage Foundation, el periódico Weekly Standard, el New Republic, la revista Commentary y el American Jewish Committee. El tercer grupo de la cábala es el de manipuladores de la opinión pública, que se compone de columnistas que influirían directamente en la opinión pública. Los principales protagonistas, entre otros, son Robert Kagan, Charles Krauthammer, Max Boot y William Safire. Sus principales objetivos: pintar a los defensores de Palestina como terroristas, crear vínculos entre el 11S y todos los gobiernos árabes, tachar de antisemita a todo crítico de Israel o a quien denuncia a los criminales judíos y hacer de los israelíes héroes en la mente del pueblo estadounidense, produciendo películas a favor de esta causa disfrazadas como entretenimiento. Él es el soldado israelí más heroico que el mundo jamás haya conocido. Su entrenamiento es letal, sus talentos legendarios. He is the greatest Israeli soldier the world has ever known. His training is lethal, and his skills are legendary. En octubre del 2000, aproximadamente 11 meses antes del 11S, un antiguo miembro de la Fuerza Defensiva Israelí, el IDF,
y veterano de la guerra del Yom Kippur de 1973, al que nos referiremos como La Fuente, recogía podas de hiedra en el cementerio Gomel Chesed en el número 245 de la avenida Mount Olive de Newark, Nueva Jersey. El cementerio de Gomel Chesed es un cementerio exclusivamente judío. Mientras La Fuente recogía unas podas de hiedra, oía una conversación en hebreo entre dos hombres que le llamó la atención. Mientras escuchaba, un tercer hombre llegó en una limusina. Las conversaciones que escuchaba no eran normales. El tercero en llegar dijo: "Los americanos aprenderán lo que es vivir con el terrorismo después de que los aviones golpeen a las gemelas en septiembre". Uno de los otros dos hombres expresaba su preocupación de que las próximas elecciones presidenciales en noviembre del 2000, entre Bush Cheney contra Gore Lieberman, podrían hacer necesario el cambio de planes. El hombre que llegó en la limusina calmó las dudas diciendo: "No se preocupe, tenemos a gente donde tienen que estar, no importa quién gane las elecciones, los nuestros se encargarán de todo". Según el testimonio de La Fuente, el 9 de febrero de 2001, aproximadamente 8 meses antes de que estallasen los aviones en las Gemelas, había enviado un email al entonces fiscal general Ashcroft asegurándole que disponía de información sobre una amenaza terrorista inminente. El Ministerio de Justicia no respondió, sino que remitió la correspondencia al FBI. Más de un mes más tarde, el 28 de marzo de 2001, recibió respuesta de un agente del FBI, Arthur Radford Baker, que le informó de que si tenía información que compartir, debería ponerse en contacto con la comisaría del FBI en Newark, Nueva Jersey. La Fuente inmediatamente contactó con dos agentes del FBI de Newark que le dijeron que volverían a ponerse en contacto con él, pero no lo hicieron. La Fuente continuó llamando a la comisaría del FBI en Newark en un intento de pasar la información a la autoridad competente. Incluso quiso hacerlo en persona para asegurarse de que no se perdiese la información en la burocracia. También pedía garantías de protección por parte del FBI. Al aproximarse el mes de septiembre del 2001, La Fuente empezó a sentir mucha ansiedad y comenzó a actuar con urgencia porque, como explicaba en sus propias palabras, se nos acaba el tiempo. Como no recibió ninguna reacción por parte del FBI de Newark, decidió volver a escribir una carta al agente Baker el 21 de mayo del 2001, esta vez por correo. En esta carta, La Fuente reiteró que tenía información muy importante que debía compartir con el gobierno. Escribió que tendría que tener garantías de protección del FBI antes de divulgar todo lo que sabía. Por fin recibió una respuesta del agente Arthur Radford Baker el 26 de junio del 2001, ya menos de 3 meses antes de los ataques del 11S, y dos agentes por fin se presentaron en persona en su residencia. Eran los agentes Roger Gritz y Andrew Stengel. La Fuente inmediatamente enseñó la carta del agente Baker a los dos agentes en su casa. Los agentes dijeron a La Fuente que no podían hacer nada en absoluto sobre el asunto y que era competencia de la NSA. En otro informe sobre la empresa de comunicaciones israelí Amdocs, donde trabajaban varios de los 60 sospechosos detenidos inmediatamente después del 11S, se destacaba que la mayor parte de las llamadas realizadas con asistencia de operadora en Estados Unidos se realizan a través de Amdocs, y todas las historias y facturas de llamadas de todas las compañías de teléfono de Estados Unidos se hacen a través de Amdocs Limited. La empresa tiene contratos con las 25 principales compañías de telefonía de Estados Unidos, además de por todo el mundo. Es imposible en este mundo hacer una llamada desde un teléfono fijo sin generar un dato en una base de datos de Amdocs. A través de Amdocs es posible controlar y anticiparse a los investigadores, ya que se sabe a quiénes están llamando en cada momento. En 1999, la sede de la NSA en el estado de Maryland emitió un informe top secret que avisaba de que datos de llamadas telefónicas en Estados Unidos acababan en manos extranjeras, israelíes en particular. En el informe se explicaba que las llamadas no estaban siendo escuchadas, pero sí los datos de quién estaba llamando a quién y el valor de la información. El 10 de septiembre del 2001, justo 24 horas antes del ataque a las Torres Gemelas,
El Washington Times publicó un artículo en el que citaba fuentes de inteligencia que describían a la inteligencia israelí como salvaje, sin piedad y embustera, con la capacidad de atacar a las fuerzas estadounidenses y hacerlo parecer obra de palestinos o árabes. Además, dijeron en el artículo que todo el mundo dentro de la comunidad de inteligencia global sabía que el Mossad había penetrado todas las organizaciones musulmanas y que fácilmente podría reclutar a individuos dispuestos a llevar a cabo ataques suicidas con la creencia de que estarían sirviendo a Dios. Este artículo fue escrito por el periodista independiente Christopher Bolin y publicado el 12 de septiembre de 2001. El día 12 de septiembre de 2001, el Jerusalem Post publicó: el Ministerio de Exteriores israelí ha recopilado los nombres de 4.000 israelíes que se cree estaban en el área de la zona cero y del Pentágono durante los ataques. Sin embargo, solamente un israelí murió en el ataque a las Torres Gemelas y 2 supuestamente murieron en los aviones entre los secuestrados. Aunque solo 3 judíos murieron en los ataques, los autores de los discursos de George Bush inflaron la cifra hasta 130 en su discurso al Congreso del 20 de septiembre del 2001. El hecho de que solo un israelí murió en los ataques al World Trade Center, cuando se sabía que 4.000 israelíes debían haber estado presentes, provocó rumores de que los israelíes habían sido avisados previamente para no acercarse a las torres aquel día. El propio periódico Jerusalem Post acusó en su día a los árabes de extender ese rumor. Aunque el propio editor jefe del periódico publicó: sea o no este artículo el origen del rumor, no puedo decirlo, pero lo que sí puedo decir es que no hay ningún error en él. Mientras el mundo entero lo veía en la televisión y se preguntaba cómo podía ser esto posible, 5 israelíes, más tarde identificados como agentes del Mossad, fueron vistos bailando con alegría mientras una de las Torres Gemelas se derrumbaba. La cadena Fox elaboró en la televisión la primera noticia sobre el suceso publicado en el New York Times. Ambos medios dieron muy pocos detalles sobre lo ocurrido, pero claramente informaron de que un grupo de 5 hombres habían situado cámaras de vídeo orientadas hacia las Torres Gemelas previamente al ataque del martes y fueron vistos dándose la enhorabuena después. La policía de Nueva Jersey recibió varias llamadas de vecinos furiosos quejándose de que hombres del Oriente Medio con una furgoneta blanca grababan un vídeo del desastre entre gritos de júbilo y burla. Los mismos hombres fueron vistos más tarde encima de una furgoneta blanca delante de las ruinas de la zona cero, burlándose de los destrozos. También hubo quejas por haberles visto saltando con júbilo en el Parque Liberty, y luego hubieron denuncias por haberles visto bailando en un tejado en Weehawken, de Nueva Jersey. And this is where I'm looking, and all of a sudden, down there, I see this van parked, and I see 3 guys on top of the van, and I could see that they were like happy. They didn't look shocked to me. They didn't look shocked. I thought it was very strange. We had received an all-points bulletin, and I just happened to see the van, and, hollered over to my lieutenant. I think that could be the van. We checked it out, and it was. We were all on edge, obviously, so I really wasn't looking to make friends with these people, and neither were the officers that I were with. Once we started talking to them, they were pretty much like, hey, we're not against you, we're with you. Otras personas los vieron festejando en un aparcamiento de Jersey City, y un testigo más declaró: parecían estar relacionados con los ataques, parecían saber de antemano lo que iba a pasar cuando estaban en el Parque Liberty State. Una llamada anónima provocó que las autoridades cerraran todos los puentes y túneles de la ciudad de Nueva York. La llamada al servicio de emergencia 911, el 112 en España, avisaba de haber visto a hombres con aspecto árabe manipulando lo que parecía una bomba en una furgoneta blanca rumbo al túnel Holland. Lo siguiente es la transcripción de la noticia en la cadena NBC. Tenemos a una furgoneta blanca con 2 o 3 hombres dentro. Parecen palestinos. Están dando la vuelta al edificio. Va rumbo al túnel Holland. Vi a un tipo mezclando algo dentro llevando un uniforme de esos blancos que llevan los árabes. La llamada parecía ser de un ciudadano sinceramente preocupado y posiblemente con razón. ¿Pero por qué dice específicamente que parecen palestinos?
¿Por qué o cómo distinguiría esa nacionalidad? Además, los palestinos suelen vestir con ropa occidental típica, no uniformes blancos que llevan los árabes. Debido a la llamada, la policía dio el aviso de estar alerta de una furgoneta blanca en o cerca de cualquier puente o túnel entre Nueva York y Nueva Jersey. La descripción de la furgoneta emitida por la policía fue esta: blanca, Chevrolet del año 2000, con un anuncio en la parte trasera que decía Urban Moving Systems. Se vio en el Parque Liberty State de Jersey City en el momento del impacto del primer avión contra el World Trade Center. 3 individuos con furgoneta se vieron después del primer impacto y la explosión consecutiva. El FBI de Newark requiere que se detenga la furgoneta y que los ocupantes sean detenidos e identificados. La furgoneta fue interceptada en el momento en el que entraba al puente George Washington hacia Nueva York, y los hombres de Oriente Medio palestinos fueron detenidos. Imagínese la sorpresa cuando la policía descubrió que estos sospechosos de ser terroristas eran israelíes. Según el programa 2020 de la cadena ABC, cuando la furgoneta de los israelíes bailarines fue intervenida por la policía, el conductor de la furgoneta, Seiban Kurzberg, dijo a los agentes: «Somos israelíes, no somos vuestro problema. Vuestros problemas son nuestros problemas. Los palestinos son vuestro problema». ¿Por qué expresó que los palestinos son un problema para la policía de Nueva York? Las sospechas de la policía aumentaron cuando encontraron en la furgoneta un plano de la ciudad con ciertos lugares marcados con rotulador. Un scooter, iguales que los usados supuestamente por los secuestradores de los aviones, $4.700 en efectivo metidos en un calcetín y pasaportes extranjeros. La policía también dijo a periodistas del periódico The Record que perros adiestrados reaccionaron a la furgoneta de manera que confirmaba la detección de explosivos. El FBI requisó sus cámaras de fotografía y revelaron las fotos, una de las cuales mostraba al conductor, Seiban Kurzberg, encendiendo un mechero delante de las ruinas del World Trade Center entre gestos de júbilo. Más tarde, el Jerusalem Post informó que una furgoneta blanca con una bomba fue detenida en el momento en el que entraba en el puente George Washington, pero la identidad de los sospechosos no se reveló en este artículo. A continuación, la información correspondiente al artículo del 12 de septiembre de 2001. En la madrugada pasada, los servicios de seguridad estadounidenses detuvieron un coche bomba en el puente George Washington. La furgoneta, llena de explosivos, se detuvo en el momento en el que entraba en el puente. Las autoridades sospechan que los terroristas intentaban volar el principal viaducto entre Nueva Jersey y Nueva York, según informa la radio del ejército. Reported, unquote. 2 suspects are in FBI custody after a truckload of explosives was discovered around the George Washington Bridge. That bridge links New York to New Jersey over the Hudson River. Whether the discovery of those explosives has anything to do with other events today is unclear, but the FBI has 2 suspects in hand, said the truck load of explosives, enough explosives were in the truck to do great damage to the George Washington Bridge. La revista semanal judía Forward informó que el FBI había concluido que por lo menos 2 de los ocupantes de la furgoneta eran agentes de la inteligencia israelí, el Mossad. Además informó que la empresa Urban Moving Systems, que empleaba a los 5 israelíes, se trataba de una operación tapadera. Esto fue confirmado por 2 oficiales anteriores de la CIA que aseguraron que furgonetas de mudanza se utilizan a menudo para operaciones ocultas de inteligencia. Los israelíes se mantuvieron detenidos durante 71 días hasta que fueron discretamente liberados. No había más explicación que la de que la orden de cerrar el caso vino de la Casa Blanca. Se asumió inmediatamente en la sede de la CIA que se trataba de un encubrimiento para que los israelíes no fuesen imputados o relacionados con el 11S. En el siguiente mes de noviembre, 3 de los detenidos discutieron su experiencia en un programa de televisión israelí. And at that point, we were taken for another round of questioning, this time related to our allegedly being members of Mossad. The fact of the matter is, we are coming from a country that experiences terror daily. Our purpose was to document the event. It has been more than 16 years since a civilian working for the Navy was charged with passing secrets to Israel. Jonathan Pollard pled guilty to conspiracy to commit espionage and is serving a life sentence. At first, Israeli leaders claimed Pollard was part of a rogue operation, but later took responsibility for his work. Now, Fox News has learned some U.S. investigators believe that there are Israelis again very much engaged in spying in and on the U.S., who may have known things they didn't tell us before September 11th. Fox News correspondent Carl Cameron has details in the first of a 4-part series.
Since September 11th, more than 60 Israelis have been arrested or detained, either under the new Patriot anti-terrorism law or for immigration violations. A handful of active Israeli military were among those detained, according to investigators, who say some of the detainees also failed polygraph questions when asked about alleged surveillance activities against and in the United States. A highly placed investigator said there are, quote, tie-ins, but when asked for details, he flatly refused to describe them, saying, quote, evidence linking these Israelis to 911 is classified. I cannot tell you about evidence that has been gathered. It's classified information. Fox News has learned that one group of Israelis, spotted in North Carolina recently, is suspected of keeping an apartment in California to spy on a group of Arabs who the United States is also investigating for links to terrorism. Numerous classified documents obtained by Fox News indicate that even prior to September 11th, as many as 140 other Israelis had been detained or arrested in a secretive and sprawling investigation into suspected espionage by Israelis in the United States. Investigators from numerous government agencies are part of a working group that's been compiling evidence since the mid-90s. These documents detail hundreds of incidents in cities and towns across the country that investigators say, quote, may well be an organized intelligence gathering activity. The first part of the investigation focuses on Israelis who say they are art students from the University of Jerusalem and Bezalel Academy. They repeatedly made contact with U.S. government personnel, the report says, by saying they wanted to sell cheap art or handiwork. Documents say they, quote, targeted and penetrated military bases, the DEA, FBI, and dozens of other government facilities, and even secret offices and unlisted private homes of law enforcement and intelligence personnel. The majority of those questioned, quote, stated they served in military intelligence, electronic surveillance intercept, and/or explosive ordnance units. Another part of the investigation has resulted in the detention and arrests of dozens of Israelis at American Mall kiosks, where they've been selling toys called Puzzle Car and Zoomcopter. Investigators suspect a front. Shortly after the New York Times and Washington Post reported the Israeli detentions last month, the carts began vanishing. Zoomcopter's webpage says, we are aware of the situation caused by thousands of mall carts being closed at the last minute. This in no way reflects the quality of the toy or its saleability. The problem lies in the operator's business policies. Why would Israelis spy in and on the U.S.? A General Accounting Office investigation referred to Israel as Country A and said, quote, according to a U.S. intelligence agency, the government of Country A conducts the most aggressive espionage operation against the U.S. of any U.S. ally. A defense intelligence report said Israel has a voracious appetite for information and, quote, the Israelis are motivated by strong survival instincts which dictate every facet of their political and economic policies. It aggressively collects military and industrial technology, and the U.S. is a high priority target. The document concludes, quote, Israel possesses the resources and technical capability to achieve its collection objectives. Las pruebas de que muchos israelíes habían sido avisados con anterioridad a los ataques del 11S aparecieron en un servicio de mensajería de Internet llamado Odigo. Estos casos de conocimiento previo de los ataques fueron tratados por los medios de comunicación estadounidenses, pero enseguida fueron olvidados. Por lo menos 2 empleados israelíes de Odigo en Estados Unidos recibieron avisos de un ataque inminente más de 2 horas antes de que estallase el primer avión. La sede de Odigo en Estados Unidos está solo a 2 manzanas del World Trade Center. Sin embargo, los empleados de Odigo no proporcionaron información a las autoridades en Nueva York, algo que pudo haber salvado miles de vidas. Odigo tiene un servicio que se llama People Finder, localizador de gente, que permite al usuario identificar y localizar a otras personas según datos demográficos, como por ejemplo la nacionalidad israelí. 2 semanas después del 11S, Alex de Mongus, el vicepresidente de Odigo, dijo: es posible que el aviso de ataque fuese remitido a otros miembros de Odigo, pero la compañía no ha recibido otros informes de recipientes del mensaje. La dirección IP de origen del mensaje se pasó al FBI y 2 meses después el propio FBI seguía investigando el asunto. No ha vuelto a haber ningún informe en los medios sobre el asunto desde entonces. Odigo, como muchas empresas informáticas israelíes, tiene su sede en Herzliya, Israel, una pequeña ciudad al norte de Tel Aviv, donde también está la sede del Mossad.
Pocos días después del 11S, Odigo pasó a ser propiedad de otra compañía israelí llamada Converse. Después de menos de un año, 5 ejecutivos de esta empresa declararon ingresos de 267 millones de dólares en negocios. A través de capital de fondos de inversión israelíes, el Mossad crea y mantiene numerosas empresas informáticas y de software que hacen importantes negocios en Estados Unidos. Fundaciones y fondos de inversión patrocinadas por el Mossad financian a estas empresas israelíes, entre ellas Cedra Fund, Stage One Ventures y Veritas Venture Partners, entre otras. Como era de esperar, filiales de estas corporaciones únicamente incluyen empresas israelíes, como por ejemplo Odigo, la empresa que avisa a ciertos individuos de ciertos inminentes ataques. Además del aviso previo de Odigo, existían informes de que la sucursal de Goldman Sachs en Japón también emitió avisos el 10 de septiembre del 2001 a sus empleados para que no se acercasen a edificios gubernamentales estadounidenses. Incluso en el caso de que alguien creyera que 19 secuestradores, no de Irak, Irán o Afganistán, fuesen responsables por los acontecimientos del 11S, sería entonces lógico que los afectados denunciasen a los controladores de los aeropuertos por haber permitido a estos secuestradores llegar a los aviones. La empresa encargada de la seguridad en el aeropuerto, ICTS, también es israelí. El propietario es judío y se llama Ezra Harel. La compañía está registrada en Holanda. ICTS es la empresa responsable de verificar la identidad de los pasajeros que abordan vuelos a Estados Unidos en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. La mayor parte de los empleados de ICTS son antiguos agentes del Shin Bet israelí. En el aeropuerto Logan de Boston, donde supuestamente subió a bordo el secuestrador Richard Reid con explosivos en los zapatos, el vuelo de American Airlines que se estrelló en Pensilvania. Si Reid realmente era un hombre peligroso y no solo un inocente utilizado por la inteligencia israelí para incitar más miedo al terrorismo, ¿por qué ICTS le permitió abordar al avión? En la página web de ICTS se dice que se encarga de la seguridad en todos los aeropuertos desde donde despegaron los vuelos secuestrados el 11S. Asimismo, ICTS subcontrata a subsidiarios exclusivamente israelíes como Hand Lake. Se ha determinado oficialmente que secuestrar 4 aviones en una sola operación, como sucedió el 11S, sin que ningún intento fuese frustrado o sin ninguna detención, solo sería posible con la ayuda del gobierno de algún estado. También esto corrobora el hecho de que por lo menos lograron llevar a bordo un arma de fuego en uno de los aviones. ICTS es la única compañía responsable de la seguridad de todos los vuelos afectados. Exagentes del Mossad pueden encontrar empleo en ICTS con otra identidad sin que lo sepa la dirección de la empresa. Otro indicio de complicidad por parte de ICTS es que pocas horas antes de que se votara en el Congreso la nueva ley patriota, tuvo que ser modificada para incluir un texto que declarara la inmunidad de compañías israelíes al ser denunciadas en relación con el 11S. Esta inclusión en la ley patriota tuvo lugar mientras George Bush todavía se resistía a la idea de que se abriera una comisión de investigación sobre el 11S, por lo que, enfrentados a un encubrimiento internacional, se les negaron los derechos más básicos de litigación a los ciudadanos. Gracias a esta estrofa en la ley patriota, ICTS nunca tendrá que revelar las cintas de vídeo de los aeropuertos o cualquier otro aspecto de las medidas de seguridad del 11S. Evidence linking these Israelis to 911 is classified. I cannot tell you about evidence that has been gathered. It's classified information. But investigators within the DEA, INS, and FBI have all told Fox News that to pursue or even suggest Israeli spying through Converse is considered career suicide. Un magnate inmobiliario israelí de Australia que aseguraba espacio comercial en el World Trade Center contra ataques terroristas canceló sus contratos pocos días antes del 11S. Thiem Incorporated abandonó sus oficinas antes de cumplir su contrato, sacrificando así $50.000 por incumplimiento del mismo. La corporación Thiem es mitad propiedad del Estado de Israel y la otra mitad de Israel Corp Thiem. Es una de las navieras más grandes del mundo. La mudanza de Thiem Incorporated del piso 17 de la torre norte del World Trade Center una semana antes del ataque le costó $50.000 a la empresa en indemnizaciones por ruptura de contrato. Mudaron sus operaciones a Houston, Texas, y el agente del FBI Michael Dick investigó concienzudamente esta mafia antes y después del 11S.
Como otros investigadores, Michael Dick fue reasignado a otro trabajo por haber estado investigando esta red de actividad criminal judía por orden del entonces jefe de la División de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia, Michael Chertoff, de nacionalidad doble estadounidense-israelí. El agente Michael Dick sospechó mucho que algo mal pasaba cuando Zinn Incorporated decidió abandonar sus 10.000 metros cuadrados en el World Trade Center, abonando al propietario del inmueble $50.000 por incumplimiento de contrato. Según un documento de un agente NOC, Non-Official Cover de la CIA, una empresa de mudanzas israelí, a la vez que llevó a cabo la mudanza del Zinn Incorporated, descargaba explosivos en las mismas oficinas desalojadas en la planta 17. Después del 11S, los superiores tanto de Michael Dick como del agente NOC recibieron la orden de Michael Chertoff de abandonar sus actividades y fueron asignados a Pakistán para investigar el secuestro del periodista Daniel Pearl del Wall Street Journal, y ahora realizan trabajos de administración en Washington. Según el agente NOC, Pearl fue asesinado porque se acercaba demasiado a la pista del dinero que financió el 11S. Además, confirmó que el mismo grupo que decapitó a Pearl en Pakistán es el que hizo las decapitaciones en Irak. La fuente añadió: las decapitaciones no fueron trabajo de Al-Qaeda. Destacaba también que Al-Qaeda no era más que una lista de traficantes, mercenarios, financieros y terroristas empleados por la CIA y la inteligencia de Arabia Saudita contra la ocupación soviética en Afganistán. Además, destacó que todos los secuestradores del 11S disponían de identificación falsificada. Algunos agentes se quejaron de que en el año 2000, agentes judíos impidieron una operación conjunta entre el FBI y la CIA en la ciudad de Fort Lee, Nueva Jersey, que investigaba a Mohamed Atta, quien más tarde sería uno de los secuestradores de aviones del 11S. El agente Doc confirmó que los israelíes en Nueva Jersey encubrieron al equipo de secuestradores del 11S. La investigación de los supuestos extremistas islamistas reveló que participaron en actividades en absoluto islámicas como el tráfico de drogas, prostitución de menores y tráfico de diamantes. Los Angeles, 1997. A major local, state, and federal drug investigation sours. The suspects, Israeli organized crime, with operations in New York, Miami, Las Vegas, Canada, Israel, and Egypt. The allegations, cocaine and ecstasy trafficking, and sophisticated white-collar credit card and computer fraud. La pista del dinero llevó a los investigadores hasta cuentas bancarias citas en Londres, Isla de Man, Dubái, Jersey y Guernsey. Las actividades de la red investigada eran las mismas que las de la mafia rusa israelí. El 23 de septiembre del 2001, la BBC informó que los supuestos secuestradores suicidas estaban todavía vivos. Entonces, ¿había secuestradores o no? ¿Y entonces había habido un secuestrador líder? ¿O es que era una red criminal judía que solo inventa cada vez más y más villanos? ¿Quién se encargó de la exportación de los restos metálicos de las Torres Gemelas y la Torre 7? La empresa Metals Management, presidida por el judío Alan D. Ratner. La evidencia más vital para poder determinar cuál fue realmente la causa del colapso de las torres fue rápidamente destruida después de su venta a desguaces asiáticos. Metals Management es ahora parte del grupo Sims y Hugo Neu. Ratner vendió los restos de acero a empresas chinas. 50.000 toneladas de acero se vendieron a una empresa de Shanghái a $120 la tonelada. A Ratner, esta evidencia de la escena del crimen más grande de la historia de Estados Unidos solo le costó $70 por tonelada. Otro elemento clave para poder entender cómo los ataques del 11S pudieron haber sido llevados a cabo por la élite del poder judío sería la investigación de la existencia de ciudadanos de doble nacionalidad sirviendo en varios departamentos del gobierno estadounidense. La primera pregunta sobre este asunto es: ¿cómo puede un ciudadano de dos países mantener total lealtad a un país o a la Constitución y las leyes de un país sin comprometerse con el otro, sobre todo si ostenta un alto cargo de gobierno? ¿Cuál de los intereses de los dos países percibirá como suyos, los de Estados Unidos o los de Israel?
En el documento titulado The Israeli Lobby and U.S. Foreign Policy, el profesor Stephen Walt de la Universidad de Harvard y el profesor de la Universidad de Chicago John Mearsheimer llamaron la atención sobre la influencia que este grupo ejerce sobre la política exterior de Estados Unidos. En él detallan las maneras con las que este lobby judío influye en la política de Estados Unidos en el exterior en contra de los intereses y la seguridad del pueblo estadounidense. El documento explica con detalle cómo la política del lobby es dirigida por políticos y altos cargos del gobierno estadounidense de doble nacionalidad estadounidense-israelí. El informe ilustra cómo estas políticas se institucionalizan siempre en beneficio de Israel y no en el de Estados Unidos, y plantea serias preguntas sobre la lealtad de estas personas en el poder. Unos ejemplos. Jonathan Pollard era ciudadano israelí-estadounidense que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Es bien conocido porque robó más secretos del gobierno de Estados Unidos que cualquier otro espía en la historia del país. En uno de sus interrogatorios, Pollard confesó: «Doy prioridad a los intereses de mi país por encima de los míos propios». Pollard era un especialista en la inteligencia de la Armada con autorización para acceder a la información más secreta de Estados Unidos. Cuando Pollard dijo «en el interés de mi país», quiso decir Israel. Miles de personas en Estados Unidos con pasaporte estadounidense admiten tener más lealtad hacia el Estado de Israel. En muchos casos, estas personas votan en las elecciones israelíes, llevan uniformes israelíes y luchan en las guerras israelíes. Muchos participan en la confiscación de tierras palestinas y en el sistema político israelí. Otros ejemplos. El rabino Meir Kehan, fundador de la Jewish Defense League en los años 60, que luego migró a Israel y fue elegido para el Mossad hasta que fue asesinado en un mitin para la recaudación de fondos en 1990. El rabino nació en el barrio de Brooklyn de Nueva York y viajaba regularmente entre los dos países. Reclutaba a militantes estadounidenses judíos para participar en actividades en Israel contra palestinos. Otro judío, James Mahon, de la ciudad de Alexandria, del estado de Virginia, fue supuestamente asesinado por un francotirador desconocido cuando participaba en una misión para asesinar a Yasser Arafat en 1980. En el momento de su muerte llevaba en la mano una ametralladora estadounidense modelo M16 y en el bolsillo un pasaporte estadounidense. Alan Goldman, un judío estadounidense, abandonó su ciudad natal, Baltimore, en el estado de Maryland, y se fue a residir a Israel para servir en el ejército israelí. En 1982, armado con una ametralladora modelo Uzi, se acercó a la mezquita Al-Aqsa, el lugar más sagrado de Jerusalén, y emprendió fuego matando a 2 palestinos e hiriendo a docenas. Los gobiernos estadounidense e israelí hicieron caso omiso del incidente, igual que los medios de comunicación. Más recientemente, el oficial de la Armada estadounidense Ariel Weinman, mientras servía en Bahrein, México y Austria, fue condenado por la intención de comunicar, entregar o transmitir información clasificada, confidencial y secreta relativa a la defensa nacional a un representante oficial, agente o empleado de un gobierno extranjero, información que tenía la intención de proporcionar para perjudicar a Estados Unidos en beneficio de ese país extranjero, Israel. Weinman fue detenido el 26 de marzo del 2006 después de ser declarado desertor por su comandante, según la Armada estadounidense. El 22 de abril de 2008, Ben Ami Kadish, natural del estado de Connecticut y ciudadano israelí-estadounidense, que vivía y trabajaba en el estado de Nueva Jersey, fue detenido por pasar información secreta de la inteligencia estadounidense sobre los misiles Patriot a un agente israelí. Se trata del mismo agente involucrado en el caso de J. Pollard. Fue condenado por actos de espionaje cometidos desde los años 80. Todas las acusaciones de sus actividades fueron denegadas por Israel. Oficiales israelíes instruyeron a Kadish para mentir a las autoridades estadounidenses. Estos son solo algunos ejemplos que nos hacen preguntarnos: ¿en qué punto un ciudadano estadounidense deja de ser ciudadano? ¿O debería dejar de ser un ciudadano estadounidense? La ley estadounidense antes estipulaba que la lealtad de un ciudadano debe ser hacia Estados Unidos. Un ciudadano estadounidense no debe luchar en un ejército extranjero o servir como alto cargo de un gobierno extranjero.
el Acta de Ley de 1940, sección 401E, se estipula que un ciudadano de Estados Unidos perderá su nacionalidad si vota en una elección política de un Estado extranjero. En 1958 esta ley se puso a prueba cuando un ciudadano estadounidense apellidado Pérez votó en unas elecciones mexicanas. Pérez fue repatriado a México provocando tensiones entre los dos países. Pero en 1967 un judío estadounidense, Beis Afroyim, recibió un beneficio legal que estableció un precedente para todos los judíos estadounidenses. Afroyim nació en Polonia en 1895, emigró a Estados Unidos en 1912 y adquirió la nacionalidad estadounidense en 1926. En 1950, a la edad de 55 años, emigró a Israel y se hizo ciudadano israelí. En 1951, Afroyim votó en unas elecciones israelíes y luego en 5 posteriores. Según la ley, Afroyim perdió su nacionalidad estadounidense. ¿Correcto? No. En 1960, Afroyim quiso volver a Estados Unidos y en el consulado de Haifa solicitó un pasaporte estadounidense. No fue invocada la sección 401E del Acta de Ley, como en el caso del mexicano Pérez. Después de 2 apelaciones, el caso Afroyim llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde la Corte votó 5-4 a favor de Afroyim. La Corte falló que el gobierno de Estados Unidos no tiene el derecho a denegar a un amigo su ciudadanía. Los jueces justificaron el tratamiento del caso Afroyim, opuesto al que recibió el de Pérez en 1958, porque Afroyim no demostró intención de perder su nacionalidad al votar en elecciones israelíes. Se supone que Washington mantiene una política de buena vecindad con México. Sin embargo, no permite que los mexicanos tengan doble nacionalidad y deben renunciar a su nacionalidad mexicana para obtener la ciudadanía estadounidense. Pero Estados Unidos, debido a la especial relación que mantiene con Israel, es cada vez más permisivo hacia los judíos estadounidenses y les permite la doble nacionalidad fácilmente. Además de permitirles ocupar puestos de altos cargos en el gobierno israelí, también les faculta ocupar puestos de altos cargos en el gobierno estadounidense. Ningún otro país es tan excepcional en cuanto a las leyes de ciudadanía estadounidenses. ¿Cuántas de estas personas con nacionalidad doble estadounidense-israelí podrían vulnerar la seguridad y soberanía nacional de Estados Unidos? La respuesta es muchas. Michael Mukasey, que fue designado fiscal general del Estado. Mukasey juzgó el caso de las demandas del propietario del complejo World Trade Center, Larry Silverstein, por las pérdidas ocasionadas en el 11S. Michael Chertoff, hasta hace poco el vicefiscal general en la División Criminal del Ministerio de Justicia y el jefe del nuevo más grande y más poderoso de todos, el Ministerio de Homeland Security, Seguridad de la Patria. Richard Perle, uno de los consejeros de política exterior de Bush y presidente del Consejo de la Política de la Defensa del Pentágono. Muy probablemente un agente del gobierno israelí, Perle fue expulsado del despacho del senador Henry Jackson en los años 70 cuando la NSA le descubrió entregando documentos clasificados de gran valor a la Embajada de Israel. Más tarde trabajó para la empresa de armamento israelí Soltan. Perle entró en el gobierno desde el think tank o grupo de presión israelí AEI. Perle fue uno de los más fervientes postuladores de la invasión de Irak en la administración Bush y ahora trabaja en los medios de comunicación. Paul Wolfowitz, anterior secretario de Defensa y miembro del Consejo de la Defensa del Perle en el Pentágono. Wolfowitz es socio íntimo de Perle. Tiene estrechos lazos con las Fuerzas Armadas israelíes. Su hermana vive en Israel. Wolfowitz surgió del lobby judío Ginza y fue el segundo más pro-guerra contra Irak después de Perle. Luego llegó a ser presidente del Banco Mundial, pero dimitió debido a la presión de algunos miembros por haber abusado de su poder en el banco. Lawrence o Larry Franklin, anterior analista de la Agencia de Defensa, experto en asuntos iraníes. Trabajó en el despacho del vicesecretario de Defensa Douglas Feith. Franklin fue sentenciado el 20 de enero del 2006 a más de 12 años de prisión por entregar información secreta a un diplomático israelí y al lobby israelí AIPAC.
Franklin permanece en libertad mientras el gobierno le procesa por otros crímenes. Se supone que está colaborando con la justicia en investigaciones a los miembros de AIPAC, Stephen J. Rosen y Keith Weissman a cambio de la reducción de su sentencia. El juicio de los 3 espías israelíes ha sido prorrogado de manera indefinida. ¿Cómo es posible? Pues porque Kevin de Gregory fue el jefe fiscal en el juicio y unas semanas previas al juicio dimitió para ir a trabajar a una firma de abogados israelí. Douglas Feith, vicesecretario de Defensa y consejero de Política de Defensa en el Pentágono. Fue socio íntimo de Pearl y sirvió como consejero especial. Como Pearl y los demás, Feith es un extremista pro-Israel y constantemente promociona políticas antiárabes. Mantiene estrechos vínculos con el grupo sionista extremista ZOA, que es una organización muy criticada incluso por judíos. Feith frecuentemente da discursos en conferencias de la ZOA. Feith es presidente de una pequeña firma de abogados llamada Feith Incel, que tiene una única sede, en Israel. La página web de su propia firma indica abiertamente que Feith representa la industria armamentística de Israel. Feith también surgió del lobby judío Ginsar. Como Pearl y Wolfowitz, Feith se dedica a la continuación de la guerra proxy contra Irak, Irán y Afganistán. Feith fue investigado por el FBI por compartir información clasificada con Israel, ya que era el jefe de Larry Franklin cuando él fue arrestado por la entrega de documentos secretos a Rosen y Weissman del AIPAC. Debido a esto fue obligado a abandonar el Consejo de Seguridad Nacional. Además, fue objeto de investigación por parte del Comité de Inteligencia del Senado por el maquillaje de inteligencia para justificar la invasión de Irak. Edward Luttwak, jefe del Grupo de Estudios de la Seguridad Nacional del Pentágono, es ciudadano israelí y ha sido profesor en Israel. A menudo escribe artículos para periódicos israelíes y pro-israelíes en Estados Unidos. Luttwak es un extremista israelí. El principal tema en todos sus escritos es la necesidad de hacer la guerra a Irak, Irán y Afganistán. Henry Kissinger, el más estable consejero del Pentágono, sirvió en el Consejo bajo la dirección de Pearl. Para saber todo sobre el pasado de Kissinger, léase el libro de Seymour Hersh, The Price of Power, Kissinger in the Nixon White House, El precio del poder, Kissinger en la Casa Blanca de Nixon. Kissinger muy probablemente tuvo un papel en el escándalo Watergate, en los asesinatos en masa en el sureste asiático, es decir, Vietnam, Camboya y Laos. También fue clave en la instalación del dictador chileno y asesino en masa Augusto Pinochet. Orquestó los asesinatos en masa en Sudamérica de la Operación Cóndor y también sirvió como consejero del dictador serbio Slobodan Milosevic. Constantemente insistía en la guerra contra Irak. Kissinger es el Ariel Sharon de Estados Unidos. El presidente Bush nominó a Kissinger como presidente de la Comisión de Investigación del 11S. Eso se llama dejar al zorro a guardar el gallinero. Kissinger tuvo que renunciar al puesto debido al clamor popular. Dov Zakheim es rabino y ciudadano israelí. Asistió al Colegio Judío de Londres y se hizo rabino en 1973. Fue profesor honorario en la Universidad Judía Nashiva de Nueva York. También es miembro del CFR. En el 2000 fue coautor del capítulo Rebuilding America's Defenses, la reconstrucción de la defensa de Estados Unidos del documento oficial PENAC, Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, en el que destacaba la necesidad de un incidente catalizador como un nuevo Pearl Harbor para iniciar una guerra contra los enemigos de Israel, principalmente los países musulmanes de Oriente Medio. El 4 de mayo de 2001, Bush asignó a Zakheim el puesto de tesorero del Pentágono. Tuvo que dimitir el 10 de marzo del 2004 debido a que desaparecieron más de $1 billón de las arcas de la defensa bajo su mandato. No obstante, 3 años antes, el 10 de septiembre de 2001, el ministro de Defensa Donald Rumsfeld anunció que faltaban en total $2,3 billones. Esta noticia se enterró bajo los escombros del 11S. Ambas sumas de billones desaparecieron bajo el mandato de Zakheim. A pesar de esto, el 6 de mayo de 2004, Zakheim aceptó un puesto muy lucrativo en la empresa Booz Allen Hamilton, una de las consultoras de estrategia más prestigiosas del mundo. Uno de sus clientes entonces era la ONG de caridad Blessed Relief, luego vinculada a Osama Bin Laden. El más importante cliente de Booz Allen Hamilton era el DARPA, Proyecto de Investigaciones Avanzadas de la Defensa. Zakheim tiene doble nacionalidad estadounidense e israelí y lleva más de 25 años pisando en los pasillos del Pentágono.
ha influido en las administraciones de Reagan, Clinton, Bush padre y Bush hijo. La mayor parte del armamento estadounidense vendido a Israel en las últimas décadas tuvo a Zahein como comerciante. Kenneth Adelman, uno de los muchos consejeros del Pentágono y también miembro del Consejo de Política de Defensa bajo la dirección de Richard Perle. Es también extremista israelí que apoyó la invasión de Irak. Adelman aparece frecuentemente en la cadena Fox de la televisión expresando propaganda antiárabe y antimusulmán. Debido a su racismo o ignorancia, en la cadena Fox, el 28 de noviembre del 2001, Adelman tachó a todos los árabes de antisemitas cuando, por definición, el pueblo árabe es semita. Louis Scooter Libby, anterior consejero jefe del vicepresidente Dick Cheney. Conocer a este hombre es entender por qué Cheney siempre expresa la necesidad de atacar a Irán. Libby es socio veterano de Wolfowitz y abogado de Mark Rich, amigo del rey de España, que fue condenado por espía y traficante de blancas, más tarde indultado por Clinton. Libby fue condenado por mentir a los investigadores sobre el escándalo de Valerie Plame, que por venganza política reveló mentiras que llevaron al país a la guerra con Irak. Robert Sadloff, consejero del Consejo de Seguridad Nacional, fue director ejecutivo del think tank Instituto de Estudios para la Política en Medio Oriente. Elliot Abrams, consejero de Seguridad Nacional, salió del think tank Ethics and Public Policy Center. De la administración Reagan, Abrams fue el vicesecretario de Estado especializado en asuntos latinoamericanos. Estuvo implicado en el escándalo Irán-Contra, en el que vendió ilegalmente armamento a Irán para usarlo contra Irak. Gestionaba la guerra ilegal de los Contra en Nicaragua, que destruyó el gobierno sandinista. Mintió a 3 comités de investigación sobre la guerra ilegal y fue declarado culpable en 1991, siendo sentenciado a 1 año de libertad provisional. Un año más tarde, el presidente Bush padre concedió a Abrams el indulto total. Fue uno de los principales judíos halcones del Departamento de Estado de la administración Reagan. Martin Grossman, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, fue director general de las Relaciones Exteriores del Departamento de Estado. Es uno de los oficiales judíos proisraelíes de la administración Clinton, ascendido a cargos más altos por Bush. Richard Haas, director de Estrategias de Política del Departamento de Estado y coordinador de embajadas, fue Senior Fellow, miembro VIP del CFR. Era uno de los más importantes halcones judíos proisraelíes de la administración Bush padre. En el Consejo Nacional de Seguridad insistía en la necesidad de ir a la guerra contra Irak. Robert Zoellick, representante de comercio, uno de los halcones judíos proisraelíes de la administración Bush hijo. Constantemente aconsejaba a favor de la invasión de Irak y del establecimiento de un gobierno marioneta en aquel país. Ahora insiste en ir a la guerra contra Irán. Ari Fleischer fue consejero en la Casa Blanca de la administración de Bush hijo. No se puede confirmar que tenga doble nacionalidad. Lo que sí está confirmado es que es parte del grupo judío extremista Chabad Lubavitch Hasidic, quienes practican estrictamente la cábala y mantienen opiniones extremistas e insultantes contra los no judíos. Era copresidente del Foro Judío de la Chabad. Recibió el premio de liderazgo joven de la ONG y lobby American Friends of Lubavitch en octubre de 2001. James Schlesinger, consejero en el Pentágono. También ocupa escaño en el Consejo de Defensa bajo mandato de Richard Perle. Es otro consejero extremista pro-Israel que apoyaba ir a la guerra contra Irak. Schlesinger también es comisionado en el Grupo de Estudios de Defensa en el Pentágono. David Frum, redactor de la famosa etiqueta del discurso de Bush, hijo, eje del mal. Frum fue quien conectó todos los puntos para justificar la guerra de Bush. Joshua Bolten, jefe diputado del Estado de la Casa Blanca. Era banquero y ayudante legislativo y prestigioso en la comunidad judía. John Bolton, anterior representante en la ONU y subsecretario de Estado para el Control de Armamento y consejero para la Seguridad Nacional. También es consejero mayor del presidente Bush. Era presidente mayor del think tank AEI.
En octubre de 2002, Bolton acusó a Siria de tener un programa nuclear para justificar el ataque a ese país. Ello a pesar de que Israel posee centenares de cabezas nucleares. David Gurnsen, subsecretario para el Control de Armamento y Seguridad Internacional, asistente especial de John Bolton. También trabajó en el AEI con Richard Perle y John Bolton. Su esposa es cofundadora del Instituto Menry, que traduce artículos de la prensa impresa árabe pro-israelí. Elliot Cohen, consejero bajo el Consejo de Política de Defensa de Richard Perle, otro consejero pro-israelí extremista. Como Adelman, a menudo expresa opiniones ridículas sobre la comunidad árabe. Recientemente publicó un artículo en el Wall Street Journal en el que abiertamente expresaba su odio hacia el Islam, diciendo que el Islam es nuestro enemigo, no los terroristas. Sometimes the word neoconservative is used when what they really would like to say is Jew. They being people who use that kind of language. And as a Jew, I find it offensive. There are two things that are despicable about it. The first is the imputation of dual loyalties. What they really would like to say is Jew. Mel Sembler, presidente del USA Export-Import Bank, anterior presidente de finanzas del Comité Republicano Nacional. El banco USA Export-Import comercia entre empresas estadounidenses con problemas financieros y países extranjeros. Stephen Goldsmith, consejero jefe del presidente y el consejero sobre asuntos judíos en el interior para la administración Bush, anterior alcalde de la ciudad de Indianápolis e íntimo amigo del alcalde de Jerusalén, Ehud Olmert. Viaja frecuentemente a Israel como consejero en iniciativas de privatizaciones municipales. Otros individuos de doble nacionalidad estadounidense e israelí son Adam Goldman, delegado especial en relaciones de la Casa Blanca con la comunidad judía; Joseph Gildenhorn, delegado especial en relaciones de la Casa Blanca con la comunidad judía, fue jefe de finanzas de la campaña de Bush a la presidencia, anterior embajador en Suiza; Christopher Gersten, secretario ejecutivo de la Casa Blanca, anterior director de la coalición judía republicana; Mark Weinberger, vicesecretario de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asuntos Públicos; Samuel Bodman, vicesecretario de Comercio; Bonnie Cohen, subsecretario de Estado para las Gestiones Internas; Ruth Davis, directora del Instituto de Servicios Exteriores supervisado por Bonnie Cohen. El departamento se dedica al entrenamiento de funcionarios del Estado, incluso de los cuerpos de embajadas en el exterior; Daniel Kurzer, embajador en Israel; Cliff Sobel, embajador en Holanda; Stuart Bernstein, embajador en Dinamarca; Nancy Brinker, embajadora en Hungría; Frank Lavin, embajador en Singapur; Ron Weiser, embajador en Eslovaquia; Mel Sembler, embajador en Italia; Martin Silverstein, embajador en Uruguay; Lincoln Blomfield, vicesecretario de Estado para Asuntos Políticos Militares; Yael Lefkovich, asistente al presidente y director del Consejo para la Política Doméstica; Ken Merman, director político de la Casa Blanca; Brad Blakeman, director de gestiones de la Casa Blanca. Michael Chertoff fue director durante la era Bush del recién creado Ministerio Homeland Security. Anteriormente fue jefe de investigación criminal del Ministerio de Justicia, hasta julio del 2001. Chertoff fue el hombre encargado del procedimiento de las persecuciones y evidencias del primer atentado sobre una de las Torres Gemelas de Nueva York en 1993. Fue fiscal general del estado de Nueva Jersey. Su padre, Gershom Baruch Chertoff, era rabino. Sus tíos eran teólogos del Talmud. Su abuelo era un maestro famoso del Talmud de Nueva York. Su hermana fue presidenta del Hadassah, el ala feminista del Zohar, organización sionista de América. La familia Chertoff fue una de las fundadoras del Estado de Israel. Esta familia influye y controla la política desde Londres, Nueva York y Chicago. El poder que ejerció Chertoff en el control del ministerio responsable de la seguridad de Estados Unidos es asombroso. Su ministerio, el más grande del gobierno, controlaba a otras numerosas agencias como la TSA, Aduanas y Control de Fronteras, Inmigración, el Servicio Secreto, FEMA y los cientos de campos de concentración preparados por el FEMA, los guardacostas, el FBI y agencias de seguridad nuclear y cibernética. Chertoff tenía acceso al Ministerio de Justicia y al FBI.
había colocado a elementos de la mafia judía en puestos estratégicos del gobierno. También es el autor de la ley Patriot Act, que creó el nuevo ministerio que él presidió durante unos años. Recordemos que la ley Patriot Act es en la práctica una ley marcial que anula la Constitución y los derechos humanos. El anterior fiscal general, John Ashcroft, se supone que es el autor de la Patriot Act, pero no es así. Chertoff tiene acceso directo a todo el cuerpo policial en todo el país, porque desde la aprobación de la Patriot Act, cada comisaría debía tener un representante del Ministerio de Homeland Security. Este ciudadano de doble nacionalidad estadounidense e israelí es el hombre que hubiera estado en el control cuando se declarara la ley marcial contra el pueblo estadounidense. Nos adelantamos al año 2007 para analizar cómo la red judía criminal puede operar sin detección gracias a los agentes Sayanin. Los judíos Sayanin viven fuera de Israel y proporcionan asistencia al Mossad israelí. Entre sus tareas se incluyen facilitar asistencia médica, dinero, logística, inteligencia, etc. Se estima que existen centenares de miles por todo el mundo. Los Sayanin se disfrazan de médicos, hombres de negocios, anfitriones, villanos o hasta de héroe del 11S. Si analizamos el tiroteo y asesinato en masa en la Universidad de Virginia Tech que hizo el asiático Seung-Hui Cho en abril de 2007, entenderemos muchas cosas. A las 7:15 de la mañana mató a 2 personas y el crimen fue inmediatamente comunicado a las autoridades. Pasaron 2 horas sin intervención policial alguna y 2 horas después Cho abrió fuego a docenas de personas en otra parte de la universidad. ¿Por qué el presidente de la universidad no suspendió las clases y ni siquiera avisó a los estudiantes? El presidente, Charles Steiger, un judío, guardó silencio durante 2 horas. Esto suena mucho al incidente de los empleados de la empresa Odigo, que recibieron avisos 2 horas antes de que las Torres Gemelas iban a ser atacadas, y solo se lo comunicaron a personal judío. 2 estudiantes presentes en el primer incidente de la mañana declararon que pudieron haber abatido a Cho si no fuese por las nuevas restricciones contra la posesión de armas de fuego recientemente creadas por el mismo presidente Steiger. Si investigamos las recientes leyes contra la posesión de armas, descubriremos a la red mafiosa judía instalando las nuevas restricciones. Esto sin mencionar el hecho de que las estadísticas demuestran que las restricciones de posesión de armas de fuego aumentan y no disminuyen la delincuencia y la violencia. Todo esto nos lleva de vuelta al profesor de la Universidad de Virginia Tech, Liviu Librescu, un hombre de 76 años de edad y de unos 70 kilos de peso, que se supone inmovilizó al francotirador Cho. Según la versión oficial, Librescu fue capaz de detener a Cho y salvar las vidas de un aula de estudiantes. Así, nuestro héroe del día es nuevamente un judío, a pesar de que habían indicios obvios que apuntaron a la red judía criminal, como sucedió en el 11S. Y ahora, ¿quién es uno de los héroes del 11S? El pasajero del vuelo 93, Jeremy Glick, un judío. Supuestamente Glick lideró a los pasajeros del vuelo 93 para inmovilizar a los secuestradores del avión y hacerlo estrellar en la Pensilvania rural, evitando así que lograse su objetivo. Sin embargo, informes de testigos presentes, información de oficiales y evidencia fotográfica indican claramente que el avión fue abatido por un misil. Por lo tanto, de estos 3 judíos que murieron el día del 11S, uno llega a ser milagrosamente el héroe del día. Si lo unimos al héroe de la Universidad Virginia Tech, es desde luego más que casualidad. Los jueces Alvin Hellerstein, Michael McCase y el anterior vicefiscal general Michael Chertoff, ahora jefe del Ministerio Homeland Security, han obstruido durante 7 años las investigaciones y evidencias críticas que servirían para esclarecer los acontecimientos y la autoría del 11S. Inmediatamente después de los sucesos del 11S, mientras el país entero estaba de luto, y poco a poco la pena se convertía en ira y rabia hacia los villanos oficiales, los principales elementos involucrados en el ataque actuaban al unísono fuera de la vista de las cámaras para controlar las investigaciones y posibles descubrimientos. El grupo Painberg de Kenneth Painberg es uno de los 10 más importantes patrocinadores del Jerusalem Institute for Jewish Studies, el Instituto de Jerusalén para Estudios Judíos. El instituto es una organización sionista con base en Israel. Políticamente apoya, por ejemplo, la construcción ilegal de un muro de Zionist Apartheid a través de Palestina.
La clientela del grupo Feinberg son principalmente corporaciones de seguros y reaseguros como Lloyd's of London. Estas son las corporaciones que perderían miles de millones de dólares si las víctimas y afectados por el 11S pudiesen denunciar a las líneas aéreas y autoridades por las negligencias y o complicidad en los acontecimientos. Kenneth Feinberg fue designado director especial de la Comisión de Investigación del 11S por el entonces fiscal general John Ashcroft. Las cumbres del G8 y del G20 sirven al mismo fin maquiavélico, mientras que las del Club Bilderberg son donde la élite decide de nuestro futuro. Ashcroft respaldaba lealmente a la mafia criminal judía y avalaba a grupos como Stand for Israel, un lobby que se dedica a promocionar relaciones especiales entre la corporación IAI, Industria Aeroespacial de Israel, y el Pentágono. IAI es el principal fabricante aeroespacial militar israelí. Ashcroft y Stand for Israel consiguieron recientemente el contrato para la IAI de la renovación de los sistemas de armamento de Corea del Sur. Kenneth Feinberg diseñó el fondo para la compensación de las víctimas del 11S. Se trata de un tesoro de unos 7.000 millones de dólares de los contribuyentes que serían repartidos entre las víctimas del ataque israelí del 11S. Como muchos cabezas de familia fallecieron, sus familiares y dependientes fueron obligados a elegir entre dos opciones: o una atractiva indemnización o años, incluso décadas, de litigios. Si hubieran optado por el proceso legal, había pocas posibilidades de poder ganar un juicio contra las líneas aéreas y las empresas de control aeroportuario, debido a la confiscación de evidencias clasificadas como secreto por el gobierno. Por lo tanto, el 97% de los familiares de las víctimas cedieron sus derechos a denunciar en el futuro las responsabilidades de las líneas aéreas, la empresa de seguridad y las autoridades por negligencia o complicidad en el 11S. Esto hizo posible que nunca saliese ningún detalle en ningún juicio por parte de familiares de las víctimas. Sin embargo, nuestros supuestos aliados israelíes que llevaron a cabo el 11S no se conformaron con un encubrimiento del 97%. Dos criminales judíos con vínculos íntimos con la red criminal israelí y con jueces y que pertenecieron a la misma sinagoga, el juez Alvin Hellerstein y el nuevo fiscal general Michael Mukasey, tomaron parte en ello. El juez Hellerstein tiene profundas y extensas conexiones con la red criminal judía y mantiene estrechas relaciones familiares en Israel. La esposa de Hellerstein fue vicepresidente superior y ahora es la tesorera de la facción neoyorquina Amit. Amit es una agencia de promoción y asistencia para la inmigración de judíos estadounidenses a Israel. El eslogan de la organización es "Construyendo el Estado de Israel, joven a joven". El juez Hellerstein, de 73 años de edad, es además socio del Centro Judío de Nueva York y antiguo presidente del Consejo Judío de Educación. Esto nos hace preguntarnos, en los casos del 11S en los que los principales acusados son la corporación israelí ICTS e individuos de la inteligencia militar israelí, ¿cómo es que Alvin Hellerstein fue designado el juez para el juicio? Y sobre todo, ¿quién le eligió? Hellerstein en público comentó acerca de esta pregunta: hay un beneficio extraordinario en la resolución de estos casos y en no permitir que a través de ellos detengamos la cicatrización de nuestras heridas del 11S. Asimismo, declaró en repetidas ocasiones que su única intención era la de resolver los casos cuanto antes. Acelerar el proceso legal implicaba eliminar todas las amenazas de una investigación por parte de los familiares de las víctimas, y esto en cambio significaba pagar indemnizaciones. Hasta hoy nadie ha podido presentar evidencias en un tribunal. Los familiares más inconformes con la indemnización sin juicio tuvieron que negociar con la mediadora especial del tribunal de Hellerstein, Sheila Birnbaum. Birnbaum es otra judía clave en este proceso. Es abogada de la firma israelí de abogados Skadim, una firma estadounidense que negocia en Israel. En su página web leemos: una de las firmas líder de abogados para negociar y generar capital fuera de Israel. Nuestros consejeros están especializados en la estructura legal, el entorno comercial y el sistema político de Israel. Varios de nuestros abogados pertenecen a los colegios de abogados de Nueva York y Tel Aviv y son bilingües en hebreo y en inglés. Todo esto demuestra que los personajes de las corporaciones y autoridades acusadas por el 11S son los mismos encargados de llevar a cabo el proceso legal. Más de 200 israelíes fueron arrestados por sospecha de conexiones con el 11S, pero ninguno ha sido juzgado. Todos estos hechos no pueden ser una mera casualidad.
Los principales individuos responsables de la privatización del complejo World Trade Center de más de 3 millones de metros cuadrados de oficinas, muy poco antes de su total destrucción, son Larry Silverstein, anterior comando israelí; Frank Lowery, magnate de la inmobiliaria de centros comerciales Westfield; y Louis Eisenberg, anterior presidente del puerto de Nueva York, que autorizó la venta del complejo. Silverstein, Lowery y Eisenberg tienen puestos en organizaciones como la ADL, la Liga Antidifamación Judía, UJA, United Jewish Appel, organización sionista de caridad, y el Museo de Patrimonio Judío de Nueva York, un memorial al Holocausto judío. Silverstein es el anterior presidente de UJA. La organización recauda centenares de millones de dólares cada año para una red de agencias judías en Estados Unidos e Israel. Eisenberg, que fue vital en la adquisición del World Trade Center por parte de Silverstein, pertenece al consejo de la UJA. Eisenberg vendió a Silverstein los derechos del World Trade Center para 99 años. Solo 6 semanas antes de que el World Trade Center fuese destruido, el puerto de Nueva York, bajo dirección de Eisenberg, cerró el contrato con Silverstein. Además, Silverstein es quien construyó el edificio World Trade Center 7, que colapsó misteriosamente 8 horas después de las Torres Gemelas. El rascacielos no fue afectado por el impacto de ningún avión. Los derechos del espacio comercial del World Trade Center pertenecían a la inmobiliaria Westfield de Frank Lowery. Lowery, natural de Eslovaquia, anterior comando israelí, inmigró a Australia en los años 50. Lowery adquirió los derechos del centro comercial subterráneo del World Trade Center de 200.000 metros cuadrados. Hoy día, Lowery y sus 3 hijos controlan la corporación Westfield, uno de los más importantes operadores de centros comerciales en Estados Unidos y en el mundo. El periódico Sydney Morning Herald describe a Lowery como un hombre hecho a sí mismo con fuertes intereses en el Holocausto y en la política israelí. La corporación SPC de Dov Zakheim produce el sistema de terminación de vuelo CTS. Es muy probable que los aviones secuestrados del 11S fuesen teledirigidos. Aunque suene a ciencia ficción, esta tecnología ya existe desde hace décadas. Funciona en una situación de emergencia en la que los controles del piloto y copiloto se desactivan y los controladores de tráfico aéreo pueden tomar el control del avión y aterrizarlo desde la torre de control del aeropuerto. Esta hipótesis sostiene que para asegurarse de que los aviones alcanzasen sus objetivos, en lugar de tener que depender de unos secuestradores suicidas, se habría empleado tecnología de control remoto. No es nuestra intención defender ni criticar esta hipótesis, sino presentarla para tu consideración. La empresa de Zakheim SPC produce la tecnología más sofisticada en este campo. Estos sistemas de SPC permiten a un solo controlador de tráfico aéreo pilotar hasta 8 aviones simultáneamente, incluso desde otro avión. SPC comercializa la tecnología CTS para tomar el control de un avión ya en vuelo y aterrizarlo. Es decir, la función de un sistema CTS es la de secuestrar el avión de un secuestrador de avión. El sistema CTS puede ser integrado con otros sistemas producidos por la corporación SPC para controlar hasta 8 vehículos simultáneamente. Desde luego, la consideración de esta hipótesis tendría que ser parte de cualquier investigación sobre el 11S. En el contexto del 11S, recordemos que el rabino Dov Zakheim fue director ejecutivo jefe de SPC hasta que el presidente Bush le asignó el puesto de subsecretario de Defensa y tesorero del Pentágono. El rabino Zakheim se hizo famoso por las cuentas sin fondo del Pentágono, de las que desaparecieron billones de dólares. Ojalá tuviera tanta fama por su autoría del documento Reconstruyendo la Defensa de Estados Unidos, Estrategias, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo, publicado en septiembre del año 2000 por el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, PENAC. En la página 51 del documento se declara: el proceso de transformación de la defensa, incluso en el caso de cambios revolucionarios, tardaría mucho tiempo, salvo en caso de algún incidente catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor.
Larry Silverstein, un capo clave en la red criminal judía, ciudadano israelí y arrendatario del complejo World Trade Center, se embolsó $4.000 millones en indemnizaciones por pérdidas en el 11S. Esto debido a la clarividencia de Silverstein al haber contratado seguros extraordinarios para ataques terroristas pocas semanas antes del 11S. Pero las cosas huelen aún peor. La empresa Pitek suministra al Mossad israelí acceso a las redes informáticas más importantes del gobierno de Estados Unidos. Y es que el 11S también fue un delito informático. La infraestructura de reacción y defensa en respuesta a secuestros hubiera funcionado si no fuese por el hecho de que la mayor parte de los sistemas informáticos estaban en control de Pitek. Pitek crea agujeros y enlaces entre sistemas de informáticos que pueden atrasar o suprimir información y o comandos de reacción en casos de emergencia. Recordemos además que se llevaban a cabo ensayos militares de aviones estrellándose contra edificios el mismo día del 11S. Otros ensayos que tuvieron lugar el 11S incluían Operation Northern Vigilance, Operation Vigilant Guardian, Operation Northern Guardian y Operation Vigilant Warrior. El productor y presentador de un programa de investigación de la televisión WBZ, Joe Bergantino, fue obligado a cancelar una investigación que su equipo llevaba a cabo durante meses sobre una empresa de software vinculada a grupos terroristas. Bergantino fue obligado a cancelar la emisión del programa por razones de seguridad nacional. A mediados de junio de 2001, Bergantino recibió una pista por parte de un cliente de Pitek en Nueva York en el sentido de que la empresa de la ciudad de Quincy, del estado de Massachusetts, mantenía relaciones con terroristas. Pitek está especializada en software que maneja el contenido de información de redes informáticas. La investigación de Bergantino reveló que entre los clientes de Pitek había varias agencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Ejército, las Fuerzas Aéreas de la Armada, el Congreso, el Ministerio de Energía, la Administración Federal Aérea y el Servicio de Recaudación de la Renta, la OTAN, el FBI, los servicios secretos e incluso la Casa Blanca. A primera vista, Pitek parece ser una empresa financiada por saudíes y árabes. Además, según la versión oficial del 11S, los 19 secuestradores eran sauditas. Ambos casos se tratan de cortinas de humo. Recordemos la palabra sayanin, que significa confidente o ayudante judío. Otro criminal judío, Michael Goff, masón de la logia judía B'nai B'rith, abandonó su puesto en la firma de abogados Seder & Chandler, supuestamente para trabajar en marketing para alguna empresa de software árabe. Goff fue director de marketing en Pitek y dirigía todas las actividades de relaciones públicas de la corporación. Asimismo, trabajaba para la empresa especializada en sistemas de protección de software llamada Guardium. Guardium protegía todas las bases de datos de los sistemas de seguridad de todos los aeropuertos del noroeste estadounidense. Además, el principal cliente de Guardium es el Mossad israelí. Guardium es otra compañía de la red criminal judía. Las tres firmas que financian a Guardium son israelíes y todas están dirigidas por agentes del Mossad. La sede de Guardium está en la misma ciudad que el Mossad. Está claro que las tres firmas, Cedar Fund, Veritas y Stage One, son operaciones de financiación del Mossad. Empresas como Pitek son empresas sayanin, con dirección de agentes sayanin como Michael Goff. Goff colaboraba con el Mossad mientras negociaba con sus socios árabes en Pitek. ¿Por qué Goff abandonó su exitosa carrera en la prestigiosa firma Seder & Chandler de su ciudad natal para ir a trabajar a una nueva empresa árabe de software? La familia de Goff es muy influyente en la ciudad de Worcester, del estado de Massachusetts. Lo que está claro es que Goff es uno de los varios miles de elementos sayanin y que él fue repentinamente reclutado por el Mossad para el bien del pueblo judío y del Estado de Israel. Goff infectó las bases de datos de los sistemas de seguridad de los aeropuertos con gusanos y caballos de Troya. Tenía acceso a la puerta trasera de los sistemas de seguridad que no detectaron a ni uno solo de los secuestradores de los aviones del 11S. El padre de Goff y su abuelo Samuel eran los contables de la logia masónica número 600 de B'nai B'rith. Ambos eran masones de grado 32. Pero Pitek no fue la única empresa de software responsable del total colapso de los sistemas de comunicación ocurrido el 11 de septiembre. Para poder acaparar los sistemas de las fuerzas aéreas, de la aviación civil y de la NSA, hubiera sido necesario el acceso al llamado Super User Access,
de los sistemas de seguridad estadounidenses. Una corporación capaz de conseguir el Super Access es Mitre, ya que participaba en el desarrollo del proyecto de seguridad del Pentágono denominado DARPA. Directores de Mitre también son empleados del banco JP Morgan. En la Comisión de Investigación Ciudadana, celebrada en septiembre de 2004, varios testimonios cuestionaban estos lazos entre Mitre y los sistemas de seguridad y defensa del noreste de Estados Unidos. La empresa Pitec estuvo localizada durante 2 años en el sótano del edificio Mitre. La tarea asignada a Pitec fue el desarrollo de un sistema de interoperabilidad entre la Autoridad de Aviación Civil, las FAA, y la Defensa Aérea de las Fuerzas Aéreas, NORAD, en caso de emergencia. Solo Pitec, en colaboración con Mitre, hubiera sido capaz de crear o aprovechar ventanas de oportunidad en los sistemas de seguridad y defensa. Mitre es una muy importante corporación de software militar presidida por el anterior jefe del Centro de Inteligencia, DCI, el doctor judío James Schlesinger, que fue designado para ese puesto por el también judío Henry Kissinger en 1973 y más tarde fue secretario de Defensa de Estados Unidos. Además, Schlesinger fue director de estudios estratégicos para la corporación RAND. La biografía de Schlesinger le describe como fiel a la Iglesia luterana. Sin embargo, nació en Nueva York en 1929 de padres judíos inmigrantes de Austria y Rusia. Schlesinger es 3 veces doctor por la Universidad de Harvard. Su padre fue contable de la sinagoga libre Stephen Wise y también era miembro de la Gran Logia Masónica del Estado de Nueva York. El 17 de octubre del 2001, el periódico Mercury de la ciudad de Filadelfia informó que 2 hombres habían sido arrestados con vídeos muy detallados de la Torre Sears de Chicago. Las autoridades describieron a los detenidos como medio orientales y levantaron sospechas a los operarios de un restaurante que les vieron con un camión descargando muebles y material sospechoso en la parte trasera del restaurante. Uno de los hombres detenidos fue identificado como Moshe Elmakias, de 30 años de edad. Según la policía, él había huido de la escena cuando llegaron los agentes. Según los testimonios del jefe del restaurante, el camión llevaba el letrero Moving Systems Incorporated. El otro arrestado se identificó como Ron Qatar, de 23 años, que ocupaba el vehículo mientras Elmakias se encontraba en el otro lado de la calle con la judía Ayelet Reisler, de 23 años. Reisler llevaba encima un pasaporte alemán a su nombre y una receta médica a nombre de otra persona. Elmakias declaró que no habían descargado los muebles y el material que se encontraba en la calle y que estaban en camino hacia una carga para un cliente. Pero Elmakias no fue capaz de proporcionar a la policía ni la dirección del cliente ni su número de teléfono. Al examinar el vehículo que conducía Elmakias, el agente de policía descubrió varias anomalías. El camión fue requisado por la policía como no apto para la circulación. Se encontraba medio lleno de muebles. El agente de policía Gerald Schwartz encontró una cámara de vídeo entre los muebles. Otro agente, David McCann, visualizó la cinta y descubrió varias imágenes aéreas y muy detalladas de la Torre Sears de Chicago. Los 3 sospechosos fueron interrogados por el FBI y entregados al INS, Servicio de Inmigración. Ambos hombres resultaron ser israelíes y fueron liberados. Por casualidad, los famosos bailarines israelíes del 11S también trabajaban para una empresa de mudanzas, Urban Moving Systems. ¿Es posible que el avión que se estrelló en la Pensilvania rural tenía como objetivo las Torres Sears de Chicago? El avión iba rumbo a Chicago cuando cambió de dirección hacia el estado de Ohio. Operaciones de terrorismo de estado de bandera falsa del Mossad existen en varios países. Lo siguiente es solo un ejemplo, aparte del 11S, como varios otros que hemos desvelado hasta ahora. Como informó el periódico mexicano La Voz de Aztlán, 2 supuestos fotógrafos de prensa fueron detenidos dentro del Congreso de México el 10 de octubre de 2001, uno de los cuales había sido agente del Mossad. Entre ambos hombres llevaban 2 pistolas, 9 granadas, explosivos, 3 detonadores y 58 balas de munición. Sin embargo, fueron rápidamente liberados debido a intensas presiones por parte de la embajada israelí. El artículo informó
Creemos que los dos detenidos son terroristas sionistas que iban a volar el Congreso de México. La segunda fase de la operación fue la de movilizar a la prensa mexicana y la estadounidense para echar la culpa a Osama Bin Laden y que así México también declarase la guerra a Afganistán y enviara tropas y petróleo para combatir el terrorismo islámico. Como publicó La Voz de Aztlán de Los Ángeles, California, el general del Ejército de México, Rafael Marcial Macedo de la Concha, ex jefe de la Procuraduría General de México, Ministerio de Justicia, liberó a un coronel retirado del ejército israelí, Salvador Gerson Smeke, y a un agente del Mossad, Saur Ben Zvi. Esta mañana La Voz de Aztlán se entrevistó por teléfono con la secretaria de prensa del Congreso mexicano, licenciada Adriana López. La secretaria informó de la detención de ambos agentes del Mossad en el Congreso con las armas y explosivos. Afirmó que habían entrado por la puerta principal del Palacio Legislativo de San Lázaro. Declaró que burlaron los sistemas de control aprovechando un incidente que ocurrió a las 17 horas cuando un contingente del sindicato azucarero entraba en masa al edificio, pasando por los detectores de metales y explosivos. Ambos israelíes entraron al despacho de la presidenta del Congreso, Beatriz Paredes, aparentando ser fotógrafos de prensa. Enseguida, uno de los sindicalistas azucareros observaron que se comportaban de manera extraña e hicieron sonar la alarma. Se descubrió que ambos eran israelíes y terroristas. Los mismos sindicalistas detuvieron a los terroristas hasta que el personal de seguridad se encargaron de ellos. El jefe de seguridad del Congreso, Salvador Alarcón, verificó que tenían en su posesión 9 granadas, dinamita, detonadores, cableado y 2 pistolas automáticas. La secretaria de prensa del Congreso, Adriana López, declaró que según la Procuraduría General de la República, los arrestados trabajaban para una firma privada de seguridad y que ambos tenían permisos de armas de fuego. Esto luego se comprobó como falso y ninguno de los dos tenía relación con ninguna agencia de seguridad. Añadió que la Procuraduría General de la República había liberado al coronel israelí retirado bajo la razón de que tenía permiso para llevar armas. También pusieron en libertad al inmigrante ilegal israelí con una fianza de $4.000 y su expediente fue trasladado a las autoridades de inmigración. La secretaria de prensa Adriana López se sorprendió al escuchar en La Voz de Aztlán que habían liberado a los 2 israelíes. Declaró que su liberación habrá sido tramitada por evidentes razones diplomáticas. La Voz de Aztlán descubrió que se celebró una reunión extraordinaria para la liberación de los israelíes entre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Jutman, el general Rafael Marcial Macedo de la Concha y un enviado del primer ministro israelí Ariel Sharon, que viajó a México para la reunión. Gila Engelhardt, portavoz de la embajada israelí, mantuvo silencio durante horas. Lo que pasó en aquella reunión nadie lo sabe. Para los ciudadanos mexicanos, la liberación de los terroristas fue escandalosa. Portar armas en el Congreso es ilegal, teniendo permiso de llevar armas o no. Todo México sospechaba lo peor. ¿Qué está pasando? El secretario del Exterior, Jorge Jutman, tiene importantes conexiones sionistas y él mismo es descendiente de judíos. El general Macedo de la Concha es intermediario comercial veterano del complejo militar industrial estadounidense. ¿Algunas de estas relaciones podrían tener algo que ver con la liberación de los 2 sionistas? El antiguo presidente de Italia, Francesco Cossiga, quien reveló la existencia de la Operación Gladio, declaró en el periódico más prestigioso de Italia que el 11S fue llevado a cabo por el Mossad y que es un hecho conocido
entre las agencias de inteligencia de todo el mundo. Estas son sus palabras en el periódico Corriere della Sera. Todos los servicios de América y Europa saben bien que el catastrófico ataque fue planificado y llevado a cabo por el Mossad con la ayuda del mundo sionista para acusar a los países árabes y justificar la intervención occidental en Irak y en Afganistán. La primera transcripción de Los eslabones perdidos del 11S era de más de 5 horas de duración. Debido a límites de tiempo, muchos individuos claves relacionados con el 11S no pudimos incluirlos en el vídeo. Aquí ofrecemos unas piezas de información que puedes investigar con más detalle. Es posible que los productores de este vídeo produzcan otro en el que aparecerían. Os animamos a todos y a cada uno de vosotros a hacer vuestra propia investigación. Jack Abramov entretuvo a bordo de su yate al supuesto secuestrador Mohamed Atta. Recuerda que el motivo de este vídeo es ilustrar cómo personajes como Atta o Osama Bin Laden son meramente cabezas de turco y distracciones inventadas por la red criminal judía. La siguiente es una lista resumida en breve de otros personajes judíos que participaban o se beneficiaron del 11S. Yasser Harel, judío kosher, fundó el Mossad y lo dirigió desde 1947 hasta 1963. Fue director del Shin Bet desde 1948 hasta 1952. Durante su carrera como terrorista judío participó en asesinatos como el de John Fitzgerald Kennedy. La famosa película del asesinato de JFK fue grabada por el judío Abraham Zapruder y sirvió como aviso a quien pensara retar a la mafia judía. No fue ningún accidente que un judío fuese quien captó el asesinato en vídeo. Estaba avisado. Pero el tema de la participación de la mafia judía en el asesinato de JFK es para otro vídeo. Yasser Harel declaró en 1979: el edificio más alto de Nueva York será golpeado por terroristas porque es un símbolo fálico. Esta predicción de Yasser Harel se encuentra en un libro de Michael Evans, un judío khazar que va de cristiano evangelista. Cuando periodistas le preguntaron a Benjamín Netanyahu inmediatamente después de los ataques del 11S qué significaba ese ataque para las relaciones entre Estados Unidos e Israel, el actual primer ministro de Israel respondió: es algo muy bueno. También escribió un libro, Terrorismo, ¿cómo puede ganar Occidente? Fue durante el mandato de este primer ministro en el que el documento Plain Break o ACB-DOC fue presentado para romper los acuerdos de paz entre Israel y otros países. Benjamin Chertoff, el primo de Michael Chertoff, este personaje del crimen judío, es el responsable de escribir el más engañoso y más propagado artículo para deslegitimar las incontables fuentes de información de la versión no oficial sobre el 11S. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ninguno de los vídeos sobre la versión no oficial del 11S menciona a la red criminal judía? Quisiéramos sugerir que, además de cuestionar las distintas teorías de conspiración, también cuestionemos a las personas que las originen. Todos los hechos relacionados con judíos presentados en este vídeo están disponibles para su verificación y deberían ser significativos para ser incluidos en los demás vídeos sobre el 11S. Ronald Lauder, un sayanín clave, magnate de la corporación Estée Lauder, fundó en Erchilla, Israel, la Escuela Lauder para Gobierno, Diplomacia y Estrategias. También es presidente del Fondo Nacional Judío. Fue jefe de la Comisión para la Privatización del gobernador de Nueva York, George Pataki. Lauder fue el principal protagonista en la privatización del complejo World Trade Center, que era propiedad pública de la Autoridad Portuaria de Nueva York. También impulsó la privatización de la base aérea Stewart, donde por casualidad convergieron los trayectos de los dos aviones que impactaron en las Torres Gemelas. Parece ser que Lauder tuvo un importante rol en la preparación del terreno para el 11S. Amit Juron, fundador y director de la empresa de software Guardium, se graduó en la Academia Militar de Estados Unidos West Point y fue jefe de seguridad de la red informática del Pentágono.
Luego llegó a ser el zar de ciberseguridad para el nuevo Ministerio de Homeland Security, con el judío criminal Michael Chertoff a la cabeza. Stephen Kaufman, líder de la investigación científica llevada a cabo por el Instituto de Normas de Construcción, el NIST, para la determinación de la causa del colapso espontáneo y simétrico del edificio número 7 del World Trade Center. Después de 7 años, el NIST avaló con ciencia fraudulenta la versión oficial del colapso. La empresa Kroll fue responsable de la modificación y mejora de los sistemas de seguridad del World Trade Center después del primer ataque con coche bomba en 1993, como informó Douglas France en el New York Times en 1994. Esto es importante, ya que quienes controlan la seguridad de las Torres Gemelas son, naturalmente, principales sospechosos de la demolición controlada de los rascacielos. El primer avión fue guiado con precisión para impactar justo en la sala de ordenadores de Mars Kroll en la Torre Norte. IAI, principal empresa sospechosa de la venta ilegal de los sistemas de secuestro de secuestradores o FTS. IAI está presidida por Sharon Juron y Jerome Hauer. El anterior jefe de contraterrorismo del FBI, John O'Neill, asumió el puesto de jefe de seguridad del complejo World Trade Center el mismo día del 11S y murió en el ataque. O'Neill fue designado para el puesto por el director de Kroll, Jerome Hauer. Kroll fue responsable de seguridad del World Trade Center desde 1993 hasta el 11S. Antes de trabajar para Kroll, Hauer, un judío, fue director de la oficina de emergencias del alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Hauer fue clave en la ubicación del centro de comando de emergencias en el edificio World Trade Center 7 de Larry Silverstein, la torre que se desplomó a las 5:20 de la tarde del 11S. El propio testimonio de Larry Silverstein y evidencias físicas sugieren imperativamente que World Trade Center 7 fue demolido con explosivos y el agente incendiario Termite. ¿Dónde estaban las agencias de inteligencia de Estados Unidos antes, durante y después del 11S? Varios agentes, analistas y empleados de las agencias investigativas de Estados Unidos han salido del armario ya para alertar sobre las mentiras del 11S. Ya veremos si el FBI o la CIA u otros cuerpos son capaces de purgar de sus filas a la red criminal judía. Debemos primero saber quiénes controlan estos cuerpos para poder entender su ausencia de lealtad a Estados Unidos. Dada la ineptitud descarada tanto del FBI como de la CIA para controlar la red criminal judía, está bastante claro quiénes controlan por lo menos estos dos cuerpos del gobierno de Estados Unidos. ¿Pero qué hay de la NSA? El 4 de noviembre de 1952, el 34º presidente de Estados Unidos, Harry Truman, formó la NSA. El mandato de la NSA es el de proteger y asegurar la Constitución de Estados Unidos contra todo enemigo, extranjero o doméstico. Agentes de la NSA pueden legalmente violar las leyes del país siempre con tal de que sea con el objeto del mandato de proteger la Constitución. Hey, option, hoch. En cuanto a organizaciones secretas como la NSA, nunca se sabe exactamente cuáles son sus objetivos de verdad, sobre todo si están controladas en parte o en su totalidad por elementos enemigos de Estados Unidos. Como observadores desde fuera podemos analizar las evidencias superficiales y llegar a conclusiones para justificar profundas investigaciones internas. El 16 de junio de 2006, Christopher Bolin, de la agencia de noticias American Free Press, reveló que la NSA contrató a la empresa RSA el suministro de software de codificación de textos para la propia agencia. El nombre de la empresa de software RSA proviene de los apellidos de los tres fundadores de la firma, Ronald L. Rives, Adi Shamir y Leonard Adelman. Adi Shamir es ciudadano israelí, profesor del Instituto Weizmann, una institución científica con estrechos lazos con el establishment militar israelí. El 3 de agosto de 2006, en la página salon.com, el periodista Sidney Blumenthal informó que la NSA compartía tecnología con Israel para espiar a Siria e Irán y controlar así el tráfico de armas a Hezbollah. El 2 de febrero de 2007, la Unión de Libertades Civiles de América colgó en YouTube un vídeo de miembros de la propia ACLU manifestándose violentamente ante la sede de la NSA por el espionaje doméstico. La ACLU está controlada por judíos. Los miembros de la ACLU que se ven en dicho vídeo son judíos. No assurance today, and they will have no assurance tomorrow without an injunction that their phone calls and emails are safe from the prying eyes of the NSA. El 30 de octubre de 2007, según denunció Wayne Manson,
anterior empleado de la NSA, este hombre denunció que había una plaga de espías israelíes en la agencia. Manson detalla que la NSA fue infiltrada por contratistas israelíes del Mossad a través de programas iniciados durante la administración Reagan que intentaban involucrar a Israel en actividades de rastreo y escuchas de señales y comunicaciones en programas como Indy y PowerX. Manson asegura que muchos empleados de la NSA siempre han callado cualquier crítica sobre la infiltración de israelíes por miedo a represalias en el trabajo. Manson añade sobre el ataque al buque de escuchas de la NSA, el USS Liberty, en 1967. Fue un ataque que ya está considerado por la mayoría de expertos de inteligencia e historiadores como deliberado con el motivo de incapacitar la posibilidad de Estados Unidos de detectar crímenes de guerra llevados a cabo por Israel en el desierto de Sinaí durante la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Todavía quedan algunas preguntas sin contestar. ¿Por qué la NSA vende inteligencia a Israel? ¿Por qué la ACLU protesta en contra de la NSA? ¿Por qué la NSA sigue haciendo negocios con Israel cuando ya se sabe que el USS Liberty, un buque de la NSA, fue atacado intencionalmente por Israel? Y por último, ¿por qué Israel querría infiltrarse en la NSA si se supone que Estados Unidos e Israel tienen una relación tan mutua como amistosa? Who are you guys? If the intelligence world was a family, think of us as the uncle no one ever talks about. Además de las gracias que mencionamos al principio del vídeo, agradecemos especialmente al Cuerpo de Policía de Nueva Jersey, de Nueva York y de Chicago.